Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar Antonio Vázquez Tapia. Soy alumno del segundo cuatrimestre en la licenciatura en Derecho con especialidad y litigación en juicios orales. La materia que hoy voy a presentar es sobre teoría del delito y derecho penal. Hoy a través de este video voy a presentar cómo la teoría del delito es una herramienta fundamental para poder determinar la aplicación en el derecho penal. Cómo a través de ella podemos determinar cuándo una conducta humana debe ser sancionada por el Estado. Vamos a desglosar sus componentes y poder entender cómo se aplica en la práctica jurídica. El primer elemento que voy a comentar hoy es la noción del delito. Vamos a empezar hablando de la noción del delito. Esta noción del delito define el delito como una conducta humana típica, antijurídica y culpable, de manera que por ir contrario a la jurisdicción o a los actos jurídicos que deben de ser realizados o omitidos por una persona, estos generan un concepto de culpabilidad en la persona que incurre en ellos. Por ejemplo, si una conducta que una persona está realizando cae en lo que la ley tipifica como un tipo de delito, es de ahí que se considera delito. No hay delito sin ley. Si no hay una ley que especifique que esa conducta o esa omisión de conducta se considera delito, entonces no hay ningún delito. De ahí viene el cómo debemos proceder con esta noción del delito. No toda conducta que sea reprochable desde un punto de vista moral constituye un delito. Para que un delito sea considerado como tal, necesitan cumplirse ciertos requisitos muy específicos que ya están previstos dentro de la ley, dentro de las normas jurídicas establecidas por el Estado, de manera que aunque una conducta no sea necesariamente ética o necesariamente correcta desde el punto de vista moral, no quiere decir que no que sea un delito propiamente o que sea una conducta que sea perseguible desde el punto de vista jurídico. El delito no es solamente un hecho social, porque algo sucede en la sociedad no quiere decir que se está formando o creando un delito, sino que el delito es una construcción normativa muy elaborada para que no cualquier persona sea culpable de un delito cuando las conductas que esta persona presenta no caen dentro de lo que está positivizado dentro de la ley y por lo tanto no puede ser exigible dentro del marco jurídico. De ahí que debemos definir perfectamente que un delito tiene que estar tipificado dentro de la normativa para poderse considerar perseguible. Seguimos ahora con una parte importante en lo que es la noción del delito, que son los sujetos del delito. Tenemos en esta categoría, tenemos dos sujetos precisamente que forman los involucrados en el delito, lo que sería el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cada uno de ellos cuenta con sus características, por lo tanto debemos entender que uno debe ser diferenciado del otro para poder saber quién es el sujeto pasivo o el activo del delito. Para no entrar en demasiado conflicto, el sujeto activo es aquel que está cometiendo el delito, que está cometiendo la actitud, que está cometiendo la situación o que está provocando la situación que está generando un delito. El sujeto pasivo es aquel que está sufriendo la consecuencia de esta acción, de manera que en un robo el ladrón es el sujeto activo y la persona que está sufriendo el robo es el sujeto pasivo. De esta manera tenemos que diferenciar uno del otro para poder entender cómo se aplicará la ley y el derecho penal a cada uno de ellos, ya que cada uno deberá de recibir conforme a la ley lo que le corresponde, y de esta manera tanto el culpable como el afectado recibirán lo que la ley considere justo para la reposición del daño. Debemos entender también de esta mecánica lo que entenderemos por el objeto del delito. No solamente el objeto, es decir, una posesión material del delito. Por ejemplo, en un robo, el objeto del delito
puede ser la mercancía que se está robando. Pero tenemos que entender de esta manera que los objetos del delito los podemos dividir fácilmente en unas dos categorías que serían el objeto jurídico y el objeto material. De manera que el objeto jurídico es el bien que está protegido por la norma penal. Puede ser un ejemplo la vida, puede ser un ejemplo la libertad y la propiedad. Pero también el objeto material es la cosa física sobre la que recae la norma jurídica. En un ejemplo, un coche robado, el documento falsificado. De esta manera, la norma jurídica, que es el objeto jurídico, es aquello sobre lo que se está generando la acción delictiva, y el objeto material es aquello sobre lo que recae la acción del delincuente, del sujeto activo del crimen. Un ejemplo que vamos a partir, cosa que podemos a veces confundir entre objeto jurídico y objeto material, es en el caso de un homicidio. El homicidio en sí es un delito que no hay que explicar mucho, es quitarle la vida a una persona. El objeto jurídico que se está vulnerando en el crimen de homicidio, en el delito de homicidio, es la vida. El objeto jurídico es la vida, porque se está atentando contra la vida, se está quitando la vida del sujeto pasivo. En cambio, en una falsificación, el objeto material es el objeto que se está falsificando. Por lo tanto, el objeto jurídico es la legislación sobre la que se está afectando el crimen, y el objeto material es sobre lo que se está realizando esa afectación. Otro ejemplo nuevamente, podemos decir, el robo es el objeto jurídico. Un robo consiste en quitarle algo que no nos pertenece a otra persona. Eso sería un robo. ¿Cuál es el objeto material? La cosa que nos estamos robando, un carro. Entonces, esa es la diferencia. El objeto jurídico es lo legal que se está vulnerando. El objeto material es sobre lo que se está vulnerando. También hay algo muy importante que debemos definir. No todos los delitos se manifiestan de la misma manera. Por lo tanto, entendemos que hay diferentes fuentes de manifestación del delito. En estas manifestaciones las podemos entender como un delito consumado, un delito en grado de tentativa, un delito con autoría y participación. Voy a explicar cada uno de ellos para que podamos entenderlo de una manera más práctica, ya que pudiera, aunque el mismo nombre nos da una pauta para entenderlo, podemos caer en ciertas confusiones. Un delito consumado es cuando ya se cumplieron todas las condiciones que la norma jurídica contempla para considerarse consumado precisamente. No hay manera en que podamos decir que el delito no está consumado. Simplemente volvemos al ejemplo, ya que es algo muy práctico, el delito de robo. Si una persona se mete a tu casa, sustrae tu televisión, ya la sacó de tu casa, ya se la llevó, ya no está en tu propiedad, ahí el delito ya está consumado de robo. No hay ninguna circunstancia que nos pueda decir que el delito no se efectuó. El delito está completamente efectuado. Vamos a decir que el proceso legal para comprobarlo ya no es cuestión de si existió o no existió. El delito ya está consumado. El proceso legal es otra cosa, pero si esta situación es la que sucedió, si alguien se metió a tu casa, robó y ya no está ahí, entonces es un delito consumado. Otra manifestación del delito, tomando el mismo ejemplo para poder hacer una diferencia entre ellos, es el delito en grado de tentativa. Esta manifestación del delito, como la podemos ver, viene cuando hay todos los elementos para considerar que se está efectuando un delito. Sin embargo,
Ya que no se han cumplido todos los requisitos para considerarse un delito, se le considera en grado de tentativa. Vamos a decirlo de esta manera. Una persona planea el homicidio de otra persona. Tiene todos los elementos, va y compra una pistola, se prepara, conoce la agenda de esta persona para poder realizar el delito en el momento más adecuado. Tiene todo listo, llega al punto en el que va a realizar el crimen. Sin embargo, por una circunstancia que queramos definir, ya sea el destino, ya sea Dios, lo que usted quiera poner como justificación, la pistola no funciona. Se dice, realiza el disparo y sin embargo la pistola falla. Se detiene a esta persona, pero ahí el delito no está consumado. ¿Qué hacemos en este entonces? ¿Se va libre? No. La ley contempla esta manifestación del delito como grado de tentativa, ya que toda la situación indica y está justificado que hubo la intención plena y consciente de cometer un delito. Sin embargo, por circunstancias completamente aleatorias, no se cumplió. La razón que pudiera haber sido, sin embargo, existió motivo, existió intención, existieron las características que tipifican la acción como un delito, por lo tanto se considera como homicidio en grado de tentativa. De ahí que es una conducta que se considera un delito. También tenemos en nuestro sistema jurídico varias definiciones para lo que sería la autoría y la participación en un delito. No todos los participantes en un delito tienen el mismo grado de responsabilidad, ya que este varía dependiendo de la participación en el mismo crimen. Tenemos varios participantes de ella, como pudiera ser el autor, coautor, instigador y cómplice. Estas figuras nos hablan de personas que están promoviendo este delito. También tenemos personas que están compartiendo la responsabilidad de esta planeación, pero también tenemos el que es cómplice. Es aquel que no estuvo planeando, sin embargo, es el que también participa en el delito. Vamos a hablar ahora de un ejemplo. Vamos a decir que yo planeo robar una empresa. Hablo mucho del delito de robo, pero es porque nos define muy diferentes cada una de las partes, tanto como autoría, también nos da el objeto, nos da el sujeto. Todo es muy fácil de ubicar sin entrar en demasiados detalles jurídicos. Pero vamos a decir, volvemos al ejemplo, que yo decido robar una empresa, su bodega. Pero no puedo hacerlo solo, no puedo llegar yo solo y meterme a robar una bodega de una empresa, precisamente porque ellos deben tener muchos controles. Sin embargo, ahí yo soy la mente, yo soy el autor intelectual del delito, como muchas veces hemos escuchado ese determinado. Pero necesito a alguien más que me ayude a planear, tal vez una persona dentro de la empresa que me ayude a saber los horarios, una persona que me ayude a entender cómo funcionan las cosas internamente. Ahí ya tenemos a mi coautor. Pero no tenemos quien nos ayude a cargar las cosas. No tenemos quien nos ayude a manejar el camión para sacar las cosas. Ahí está el cómplice. Cada uno de nosotros, en el momento que seamos detenidos, tendremos nuestra participación y la ley contempla la pena para cada uno de nosotros, buscando de manera que cada uno tendrá la forma de justificar el porqué la acción y en base a eso podrá recibir la pena que conforme al derecho penal deba de recibir. Siguiendo en este desglose y en ese análisis del delito, tenemos la siguiente parte que son los elementos del delito. Estos consisten en la manera que podemos determinar si una conducta realmente cumple los requisitos para considerarse delito. De ahí que le podemos llamar los elementos del delito. Uno de ellos es el primero que vamos a ver, es la conducta. Tiene que ser una acción u omisión voluntaria, que esta persona voluntariamente caiga en esta acción. De esta manera es el primer requisito para considerarse que es un delito. Debe ser humana y consciente, ya que los animales no se consideran que cometan delitos. Sin embargo, pueden ser elementos del delito
cuando se utilizan animales para crear una conducta delictiva, como usarlos como armas para dañar a una persona. En segundo punto tenemos la tipicidad. Esta tipicidad nos indica que deben cumplir con los requisitos de la descripción jurídica que nos damos del delito. Por ejemplo, para definir el delito de robo, que una conducta se considere robo, debe coincidir con los requisitos que la ley marca para considerarse robo. Aunque no lo dice el texto, todos entendemos en un sentido muy amplio como lo que es el robo es tomar algo que no es de nosotros para realizar el disfrute o la ventaja de el tener esa propiedad, sin haber tenido ninguna justificación, ya sea comercial o tener una justificación de regalo. Nos hacemos de la propiedad de un producto sin haber hecho el intercambio necesario para tenerlo y un intercambio legal. De esta tipicidad analizamos en el sentido penal lo que se llama lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Lo que es el objetivo lo manejamos lo que son los hechos, las cosas que no entran en un nivel de subjetividad en cuanto a intención. Precisamente aquello que está sucediendo. La persona entró, robó, se llevó las cosas. Nada más, no hay nada más que alegar. Esto es el objetivo, los hechos que están sucediendo. Sin embargo, en la tipicidad también analizamos el objetivo penal en su plano subjetivo, que esto es la intención. Bueno, ¿por qué se metió a robar? Bueno, tal vez se robó un plátano, no se robó una televisión, se robó un plátano. ¿Por qué se lo robó? Porque tenía hambre. Podemos entender que puede haber situaciones atenuantes ante el delito, sin embargo sigue siendo robo. Pero dentro de esta práctica, de esta tipicidad, tenemos la subjetividad y por lo tanto podemos trabajar desde la intención y ver qué tipo de castigo adecuado a la situación se puede aplicar. Obviamente, según lo que marca la norma jurídica. Otro elemento que debemos considerar ante conductas para considerarla un delito es su antijuridicidad. Esta conducta nos dice que esta conducta debe ser contraria al derecho. Esto quiere decir que es una conducta que está cayendo en normas jurídicas o contra normas jurídicas, de manera que su aplicación, su acción o su omisión está generando una situación de daño a otra persona. Ejemplo, aquí ya no vamos a hablar de robo, vamos a hablar de la omisión de cuidados de un niño. La ley dice que los padres deben hacerse cargo de un niño, pero resulta que los padres no se están haciendo cargo como debe de ser, no lo están alimentando, no lo están cuidando en su salud como debería de ser. Aquí están yendo contra la ley, puesto que la ley dice que se debe de cuidar. El hecho antijurídico es que no lo están cuidando, por lo tanto debe de haber una consecuencia. Esto es lo que entendemos por antijuridicidad. Hay casos que podemos determinar que por su situación, aunque sea una acción antijurídica, tienen una justificación. Un ejemplo, el quitar la vida a una persona es un hecho completamente antijurídico. Sin embargo, en los casos de que la policía actúan en legítima defensa al repeler a un agresor, está completamente justificado. Por lo tanto, la ley prevé estos casos y no habrá una consecuencia penal si se actuó conforme a los lineamientos jurídicos. Esto es que hay una excepción dentro de la misma norma jurídica por el aplicar una acción antijurídica. También tenemos que entender el siguiente elemento, es la culpabilidad. Se tiene que evaluar en estas situaciones si se actuó con dolo o si se actuó de manera involuntaria, cosa que contradeciría la otra parte que nos dice que debe ser una acción voluntaria. Sin embargo, voy a explicar esta parte. Cuando es una acción con dolo, nos dice que efectivamente la persona sabía que esa acción que él realizaba es completamente ilegal y sabía
lo que iba a pasar y actuó voluntariamente en consecuencia. Sin embargo, podemos decir, es que yo no sabía que si me robo una cartera de huevos me van a denunciar y me van a meter a la cárcel. Se vale poderlo decir. Sin embargo, esto no justifica el hecho del robo. El no conocer la ley no significa que podemos hacer cualquier cosa y que no habrá consecuencias. Pero aquí es donde entra la diferencia, y a lo que quiero decir que cuando una persona no sabe lo que va a pasar o no lo hace con una intención de generar un daño, tenemos el caso de los accidentes de tránsito. Si yo voy manejando y atropello a una persona voluntariamente, yo sé que esa persona está parada en la calle y le pego con mi carro voluntariamente sabiendo que le voy a hacer daño, ahí hay un dolo. Eso es lo que significa el dolo, que lo estamos haciendo sabiendo que vamos a generar un daño y que vamos a hacerlo voluntariamente. Cuando es por culpa, podemos entender cuando es el homicidio culposo. No lo hiciste con la intención de dañar a esa persona, sin embargo pasó. Esa persona iba cruzando la calle, tú no respetaste la señal de tránsito y la atropellaste. No tuviste la intención, no era tu intención atropellarla, sin embargo lo hiciste, porque violaste una norma jurídica que era la señal de tránsito o el semáforo y fuiste imprudente. Si la otra persona fue imprudente y la ley determina que esa persona hizo algo que no debía de hacer, entonces es ahí donde tú no vas a tener el problema jurídico porque no fue ni con dolo ni culposo. Eso lo determinará la ley. Por lo tanto, en el elemento de culpabilidad se requiere que sea imputable el delito. Esto es que cumpla con los requisitos. Que tú sabes que es algo que es ilícito y que tienes la posibilidad de actuar conforme a derecho. De esta manera, no hay manera de que tú digas que no existe un delito, por lo tanto, el delito se puede tener por ejecutado. Otro punto que debemos aclarar también, como lo dije al principio, es que no todas las conductas aplican como delitos. De ahí que hay aspectos para negación del delito, como pueden ser la ausencia de una conducta. Esto es, si no hay una acción u omisión voluntaria, no hay delito. Esto es que la acción y la omisión son voluntarias. Tú estás en capacidad de hacerlas o de no hacerlas. Entonces, si esto no está en tu capacidad, no existe delito. También tenemos lo que le podemos llamar en un sentido para negación del delito, es la atipicidad, de manera que la conducta no entra en ningún tipo de delito penal, en ninguna descripción en el derecho penal. Por lo tanto, si no hay ley, no hay delito. Es una de nuestras principales características de nuestro sistema legal. También tenemos la justificación, como lo comenté hace unos aspectos, cuando una acción u omisión puede estar justificada dependiendo de las circunstancias que determine la ley, entonces no existe el delito, como hablamos del caso de defensa propia. También tenemos la acción de inculpabilidad, ya que el autor de la situación no puede ser imputado por la situación que está sucediendo, ya que las condiciones no se cumplen para que esta persona pueda ser perseguida. Pueden ser trastornos mentales, pueden ser situaciones de edad o de contexto legales que no permiten que esta persona sea imputada del delito. Por lo tanto, caemos en una situación de inculpabilidad. Para terminar, todo este campo de desgloses que hemos tenido en este camino nos lleva a entender cómo la teoría del delito en el derecho penal nos ayuda a estructurar de una manera coherente, legal y efectiva el cómo aplicamos las normas jurídicas en las situaciones del derecho penal, cómo los sujetos que son sometidos a estos procesos, cómo
los elementos del delito se deben de cumplir para poder de verdad justificar el hecho de que hay un delito, y cómo también debemos tener los elementos de negación del delito que nos pueden dar el tema para poder determinar si una persona realmente debe de ser perseguida por algún delito. Por eso nuestro sistema jurídico se basa en el derecho penal en estos aspectos y por lo tanto debemos trabajar con ellos de manera eficiente para que la ley sea respetada en su totalidad. Muchas gracias.